Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Alfredo Martínez de Aguilar. Me da mucho gusto saludarles en un programa más Detrás de la Noticia a través de Canal Gente Libre. Recuerden nuestra dirección en internet www.canalgentelibre.mx. Nuevamente tenemos el gusto de entrevistar al secretario de Desarrollo Social y Humano del Gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, Raúl Bolaños Cacho Güey. Bienvenido, licenciado. Nos da mucho gusto tenerlo a ti, a todo nuevamente con nosotros y con nuestros televidentes de Canal Gente Libre. Es un gusto estar aquí otra vez, querido Alfredo. Le está tocando bailar con una de las más feas en este gobierno, licenciado, pero más atractivas al mismo tiempo en cuanto al trabajo social. A recorrer de costa a costa y de frontera a frontera nuestro estado para atender las múltiples y complejas necesidades, demandas, peticiones, más ahora por las contingencias. Hagamos un recuento de este primer ciclo de 5 meses que llevamos. Claro que sí, Alfredo. Mira, a mí me gustaría decirte que nos tocó bailar con la más bonita. Yo creo que el área más noble y el área más importante y la columna vertebral de un estado como el nuestro es el desarrollo social. Y es por eso que hoy, a 6 meses de este gobierno, yo estoy muy entusiasmado de ver ya los primeros logros en materia de desarrollo social en esta administración. Llevamos ya 119 giras de trabajo visitando 71 municipios de nuestro estado, en las que pues hemos sido testigos de las condiciones en las que se encuentra todo el interior de nuestro estado, y cuando digo todo me refiero hasta las carreteras, porque hemos querido acercarnos a la gente para escuchar las necesidades desde las personas que se encuentran en las regiones. El acercamiento, el diálogo es vital, es indispensable. Lo comentábamos en la primera entrevista que tuvimos a través de Canal Gente Libre en Detrás de la Noticia, la importancia de trabajar, de servir a ras del suelo, de ensuciarse los zapatos. Es correcto, no hay forma de que podamos creer que podamos entender el desarrollo social si no es desde las comunidades y desde las 8 regiones de nuestro estado. La pobreza se encuentra dispersa en las 10.496 localidades que son parte de nuestro estado, y es ahí a donde tenemos que ir como gobierno, a acercarnos a la gente y a escucharlas, porque solamente así podemos tener la solución adecuada a sus necesidades. ¡Qué complejo! Más de 10,000 comunidades, 570 municipios, 95,000 kilómetros cuadrados, pero al mismo tiempo una gran riqueza. Sí, cuando uno recorre el interior de nuestro estado, se da cuenta de la inmensa riqueza natural que tiene nuestro estado, la inmensa riqueza cultural, histórica e incluso hasta de gobierno, porque cuando uno ve los municipios de usos y costumbres y ve la forma tan organizada que se encuentran ciertas comunidades, a veces nos llegamos a preguntar cómo no tenemos esta organización tan buena nosotros en el propio gobierno estatal. Te pongo un ejemplo: aquí en la Sierra Juárez, en Coajimoloyas, toda esa región, pues son sociedades que están perfectamente organizadas en sus usos y costumbres, y que de verdad cuando uno va hacia allá y ve la limpieza en la que se encuentra la comunidad del municipio, pues debemos de tomar esos ejemplos que hay en el interior de nuestro estado para trasladarlos al gobierno estatal y podernos conducir de la misma manera nosotros. Y no es difícil lograrlo, licenciado, porque finalmente la cosmovisión indígena se cimenta en la base del respeto. Es correcto. Y en la base del servicio. En el respeto al servicio y sobre todo la organización. Claro, comunitaria. Nosotros, desde el inicio de esta administración, y aquí fue de las primeras veces que lo logramos hablar, entendimos que había que trabajar en equipo, había que trabajar organizados todas las dependencias para poderle llevar más resultados a más personas de nuestro estado. Así es. El Gabinete Social hoy se ha unido en este esfuerzo de trabajar en equipo y organizados, y estamos yendo a donde están las necesidades, a hacer las entregas correspondientes de cada una de las dependencias, pero de manera organizada y entendiendo que trabajando juntos podemos llevarle más soluciones a más personas de nuestro estado. Me ganó la pregunta, licenciado, porque precisamente iba a cuestionar en el sentido de cuál ha sido la respuesta del Gabinete Social a partir de la premisa básica sobre la que ha cimentado su trabajo, en el sentido de vertebración, de trabajo en equipo, de jalar juntos. Mira, es un mensaje que nosotros queremos enviarle a la población de nuestro estado, que solamente juntos y trabajando en equipo vamos a lograr llevar a Oaxaca al puerto donde queremos llevarla. Y así con la presidenta del DIF, porque es importante mencionar que la Secretaría de Desarrollo Social y el sistema DIF de Oaxaca son las cabezas del sector social de nuestro estado.
nos hemos unido y hemos sumado a este gabinete social para hacer estos recorridos en el interior del Estado, para ver con nuestros propios ojos cuáles son las necesidades y conjuntar las entregas y los apoyos que cada una de estas dependencias tiene para llegar a los sectores más vulnerables de nuestro Estado. Algo trascendente que me llama la atención y que está plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo es precisamente la política fundamental del gobernador Alejandro Murat respecto de gobernar desde las regiones. El gobierno regional desde el principio, ese fue uno de los compromisos que él tenía en su campaña y que ahora es una realidad porque nos han instruido a los secretarios, como tú bien lo mencionabas al principio, ensuciarnos los zapatos e irnos a las regiones. Y fíjate, déjame te digo, Alfredo, que después de esta experiencia en los primeros 6 meses, no sabes qué bonita satisfacción te da a uno como servidor público el estar metido en las regiones, el estar siendo testigos reales de cómo están las circunstancias y las condiciones en cada una de nuestras regiones y de lo que platicábamos hace rato, de la riqueza que se vive en las regiones de nuestro estado. Tuvimos la oportunidad hace un mes de pasar unos días allá en Milpalta, en la Sierra Norte también, y convivir desde la mañana hasta la noche con nuestros paisanos en el interior del estado. La verdad que no se cambia por nada. Es muy enriquecedor. Es muy enriquecedor y además le da a uno un diagnóstico real de cuáles son las condiciones en las que se encuentra nuestra población y cuáles son las necesidades que más aquejan a cada una de las regiones del estado. Por supuesto. ¿Cuál es su impresión después de recorrer 71 municipios de los 570, ese universo gigantesco, en torno de esa contradicción, esa paradoja tan cruel? Siendo tan ricos, estamos pobres. No es cierto que nuestra gente sea ignorante, quizás es iletrada, no escolarizadamente, pero es muy sabia. ¿Qué ha fallado en el pasado, ustedes están recién llegados, para poder detonar ese enorme potencial en recursos naturales, en recursos humanos, gente amante del trabajo, del ahorro? ¿Qué falta? Mira, sin duda yo retomaría lo que platicábamos hace unos momentos, la cultura de trabajo en equipo y de organización. De trabajo en equipo me refiero de manera transversal, todo el gabinete, es un trabajo intersecretarial entre las dependencias en el que pongamos en el centro de cada decisión de la política pública al ciudadano y no los intereses personales de cada funcionario. Pero de manera vertical los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Solamente cuando entendamos que tenemos que trabajar juntos en equipo y de manera organizada, vamos a empezar a incentivar el desarrollo regional que explote las características que tú ya bien mencionabas, que hay de manera distinta en cada una de las 8 regiones de nuestro estado. Es innegable que entre estos 71 municipios ya visitados hay gobiernos de diferentes partidos. ¿Están en la misma frecuencia de servicio, de trabajo por sus municipios, las autoridades en funciones? Mira, cada presidente que yo he tenido la oportunidad de tratar en estas giras de trabajo quiere el bienestar de su municipio. La labor está en nosotros también, en explicarles que juntos podemos llevarle mucho más beneficio a sus municipios, que vean al gobierno de Alejandro Murat como un gobierno de todos los oaxaqueños, porque esa es la instrucción que nos ha dado el gobernador, trabajar para todos los oaxaqueños sin ningún distingo de partidos políticos, de ideologías, pero esa labor de acercamiento y de plática y de organización que tenemos que hacer está en nosotros, en los funcionarios estatales, en ir a respetar a los presidentes municipales como la autoridad en cada uno de sus municipios, pero también de decirles que juntos podemos llevarles más beneficio a sus ciudadanos. Es innegable también que hay prejuicios y que a veces equivocadamente se piensa que los programas sociales son meramente electorales o político-electorales. Sin embargo, como comenta, todo parece indicar que hay una respuesta positiva de las autoridades. Y de los ciudadanos a los que se busca beneficiar, ¿cuál es su respuesta? Bueno, la gente recibe con tanto entusiasmo, Alfredo, a nosotros los funcionarios cuando vamos a las comunidades, que realmente uno se para un minuto a reflexionar, a decir, aún y cuando se encuentran en estas condiciones de pobreza, es muy grato ver cómo nos reciben. Yo no termino de entender el por qué antes no se realizaban estos recorridos tan intensos al interior del estado, porque es gratificante como funcionario el platicar con la ciudadanía y el estar
haciendo las entregas de los apoyos que ya están asignados a ellos de manera personal y directa con la ciudadanía. En estos 71 municipios, licenciado, ¿con qué secretarías, con qué dependencias ha habido mayor coordinación por las propias demandas de ese universo municipal? Mira, como yo he mencionado desde un principio, creer que el desarrollo social es materia de una sola secretaría es no entender la materia del ramo de desarrollo social. Cada una de las acciones que distintas secretarías de este gobierno tienen un impacto en materia de desarrollo social y de combate a la pobreza. Luego, entonces, hemos venido trabajando con todas las secretarías del gabinete para que ese impacto que tienen las acciones de cada una de ellas se vea reflejado en la reducción positiva de los indicadores que hoy miden la pobreza en el Estado. Pero evidentemente existen secretarías que están mucho más relacionadas con el sector social o con el combate a la pobreza. Te pongo un ejemplo, la Secretaría de Asuntos Indígenas, ahí con la secretaria Sofía Castro. Hemos venido caminando juntos desde el principio para atender a los sectores vulnerables que son los grupos indígenas. De igual manera, la Secretaría de la Mujer, con nuestra amiga Miriam Liborio, hemos venido trabajando también muy de la mano para también no dejar de atender a las mujeres de nuestro estado. Y en infraestructuras con el secretario Fabián, hemos también venido creando una agenda en la que a través de la vivienda podamos también llevarle soluciones a las familias de nuestro estado, y a través del Yosifet, también con la reactivación del programa de escuelas al 100, podamos redignificar los espacios públicos donde puedan acceder a la educación más oaxaqueños. Por supuesto. ¿Cuántos programas prioritarios maneja la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado? Mira, el día de hoy la Secretaría de Desarrollo Social, cuando llegamos, cabe mencionar que solamente se contaba con el programa de útiles y uniformes escolares. Al día de hoy nosotros logramos instalar las unidades móviles que han venido recorriendo el interior del Estado y que han dado beneficio a más de 42,000 oaxaqueños en los distintos servicios que prestan. Tenemos también el programa de útiles y uniformes escolares que hoy, después de una reingeniería, saldrá a partir de agosto a hacer las entregas de los útiles y uniformes escolares con el nombre de Vamos Juntos a la Escuela. Las ferias de economía solidarias nosotros también las reactivamos, que son la manera en la que nosotros estamos incentivando el desarrollo regional y el desarrollo económico de nuestro estado, para que puedan ver nuestros paisanos de las distintas regiones que sí hay manera de que puedan generar mayor ingreso a su economía local. Esas ferias han beneficiado a más de 261,000 familias en el interior del estado, generando ya una derrama económica de 3.5 millones de pesos. Se reactivó el programa con la Federación de Escuelas al 100. Al día de hoy se llevan 668 obras ya contratadas para tener un impacto directo en las aulas de nuestras escuelas, y aquí hemos venido haciendo una labor incansable para que la gente se entere de los beneficios que se tienen con este fideicomiso que ya está asignado para nuestro estado. Así es. De esta manera nosotros estamos entrándole pues al toro por los cuernos, llevándole soluciones eficientes y eficaces. Y también el programa de discapacitados, el programa Bienestar para los Discapacitados, ahí con una gestión de la presidenta del DIF, la señora Ivette Morán, logramos reactivar el programa y se pagaron de manera retroactiva todos los pagos que no se habían venido efectuando. Es un programa que lo opera el DIF, pero que viene el recurso de la Secretaría de Desarrollo Social. El gobernador está convencido, al igual que usted, que lo que no es medible, pues no funciona. Se conoce. No hay oportunidad efectivamente de sopesarlo. Y precisamente estos indicadores son muy positivos. Es decir, miles de beneficiados, 3.5 millones de utilidad para las propias comunidades, pues es muy significativo. Paralelamente, se está teniendo mucho cuidado en las licitaciones, sobre todo en el área de Yosifé. Háblenos al respecto, por favor. Sí, a ver, el gobernador transparentó totalmente los métodos de licitaciones y de adjudicaciones, y a mí me interesa mucho aprovechar esta oportunidad para informarle a la ciudadanía que la labor de la Secretaría de Desarrollo Social es meramente la conductora y coordinadora de hacia dónde van los esfuerzos de la política pública normativa, digamos, en materia de desarrollo social. La parte ejecutora de estos temas se encuentra en la Secretaría de Infraestructuras y en el Comité de Adquisiciones de la Secretaría de Administración. Eso lo que nos da como gobierno es total transparencia
claro. Y total conocimiento de las responsabilidades de cada uno de los funcionarios. Así es. Y obviamente que cada quien asume ese compromiso, ¿no? Por supuesto. Es correcto. Vamos a una primera pausa, licenciado, y volvemos en esta interesante entrevista con el licenciado Raúl Bolaños Cacho Cue, secretario de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado. Hola chicos, soy Adriana Monterrubio, soy talabartera de aquí del estado de Oaxaca y los invito a que sigan al canal Gente Libre, televisión por internet. Continuamos en la entrevista con el licenciado Raúl Bolaños Cacho Cue, secretario de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado. Licenciado, este ejemplo de trabajo, porque ahí están los hechos, salta a la vista, ha despertado el interés nacional e internacional, a grado tal que tenemos en puerta dos eventos muy importantes con ese carácter global. Háblenos, por favor, al respecto. Es correcto, Alfredo. La verdad es que estamos sumamente entusiasmados porque desde el primer minuto de esta administración comenzamos una nueva relación con la Federación, con la Secretaría de Desarrollo Social, y ellos voltearon a ver a Oaxaca con mucho entusiasmo como un estado donde había una oportunidad de cambio y una oportunidad para realmente tener un impacto en la Secretaría de Desarrollo Social. Tal es así que hemos visto las visitas reiteradas del secretario de Desarrollo Social y del subsecretario García Bejos y del subsecretario Biel Pérez a Oaxaca, porque en Oaxaca podemos hacer mucho en el ramo de esta materia. Y logramos traernos esta semana, a partir del miércoles primero, un foro global donde vienen más de 15 países, y el título del foro es cómo transitar de la acción global a la acción local. ¿Qué significa esto? Cómo alinear los planteamientos que hoy la ONU, el PNUD, los diversos organismos internacionales se puedan alinear en una política pública local que impacte en estados como el nuestro. Claro. ¿Qué es a lo que queremos llegar, querido Alfredo? A que Oaxaca se vuelva un laboratorio de mejores prácticas de política pública en materia de desarrollo social, porque no tenemos que irnos a África, no tenemos que irnos a Centroamérica para encontrar pobreza extrema. Tenemos que simplemente voltear a nuestro estado. A 2 horas de la ciudad de Oaxaca encontramos situaciones de pobreza extrema realmente alarmantes. Dramática. Entonces, si logramos hacer que nuestro estado se vuelva este laboratorio en el que haya un semillero de mejores prácticas de política pública, pues seremos un ejemplo nacional en cuanto a la política en materia de desarrollo social y de combate a la pobreza. Y el segundo evento que también nos entusiasma mucho es la Comisión Nacional de Desarrollo Social, la cual se compone por todos los secretarios de desarrollo social de todo el país, de los 32 estados, y todos los integrantes del equipo social de la Secretaría de Desarrollo Social. A ese evento viene el secretario general del Coneval, Gonzalo Hernández Licona, vienen miembros del PNUD, vienen miembros de la ONU también para hacer un análisis de a dónde va hasta ahora la política de desarrollo social de nuestro país. Pero lo que nos entusiasma más es que tenemos una intervención como gobierno de Oaxaca como un ejemplo de cómo implementar la Estrategia Nacional de Inclusión en un estado. Lo que quiere decir que a 5 meses de gobierno, a 6 meses de gobierno nosotros, ya podemos vernos como un referente nacional de cómo se implementa una efectiva coordinación entre la Federación y un gobierno del estado. Definitivamente el proyecto de gobierno de Alejandro Murat es la base, que se refuerza con el apoyo innegable del gobierno federal que preside Enrique Peña Nieto. Sin lugar a dudas, y más en materia de desarrollo social, yo te diría que el 95% del presupuesto que tenemos nosotros en materia de desarrollo social proviene de la Federación. Entonces, creer como gobierno del Estado que podíamos solos emprender esta batalla
era totalmente imposible. Así es. Entonces, desde el minuto uno le apostamos a una efectiva coordinación con la federación y ahí están los resultados. Ahí hoy la federación ha volteado a ver a Oaxaca como una gran ventana de oportunidad en la que ya a 6 meses se empieza a ver un cambio, se empiezan a ver resultados pues concretos en materia de desarrollo social. ¿Podemos mencionar el monto del presupuesto Sí. en materia de desarrollo social En para materia de este desarrollo año? social de la federación recibimos 11.500 millones de pesos. Eso es lo que nos da la federación y se complementa con distintos programas del gobierno del estado que impactan en materia de desarrollo social. Pero la cantidad precisa son 11.500 millones que vienen directamente canalizados a la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social que encabeza el doctor Martín Vázquez Villanueva y que con una coordinación efectiva nosotros como gobierno del estado, a raíz de haber creado la coordinación de planeación para la evaluación del desarrollo social, vamos direccionando hacia dónde deben de ir la ejecución y la implementación de estos recursos. Todo esto, como tú bien lo mencionabas antes, con un sistema transparente en el que sabemos quién fue el beneficiario y por qué motivo se le direccionó a este beneficiario el apoyo. Sí, porque había habido en el pasado controversia en torno del padrón de beneficiarios de los programas sociales, ¿no? Es correcto. Durante muchos años se ha tratado de tergiversar la misión que tenemos como Secretaría de Desarrollo Social para utilizarla en fines políticos. Lo que nosotros queremos en este gobierno es afirmarle a la ciudadanía que aquí habrá transparencia en el uso del recurso público y que los programas sociales van dirigidos realmente a los sectores más vulnerables de nuestro estado y que estamos haciéndolo todo a través de una planeación eficiente y una coordinación efectiva con organismos como el Coneval, como la Secretaría de Desarrollo Social. El universo prioritario de atención de estos grupos vulnerables habla de cuántos oaxaqueños, licenciado. Mira, son 2.6 millones de oaxaqueños. De los casi 4 millones de habitantes. 3.9 millones de habitantes Claro. que viven en condiciones de pobreza. De esos hay 1.1 millones de oaxaqueños que viven en condiciones de pobreza extrema. Nosotros encontramos un nicho de oportunidad después de haber hecho un ejercicio de cruce de información con la Cedesol, con el Coneval, que había 272,000 oaxaqueños que se encontraban a una sola acción de gobierno, ya fuera federal o de cualquier dependencia local, para transitar de ser pobres extremos a pobres moderados. Entonces, con una hoja de ruta clara, a corto plazo vamos a ir por estos 270,000 oaxaqueños, que vamos primero por los más pobres, y después a mediano plazo vamos a empezar a entrarle, ya que hayamos visto que fue efectivo esta implementación de los 270,000 oaxaqueños, vamos a ir por los siguientes pobres extremos para poder transitarlos a pobres moderados. Así es. Explíquenos un poco más, ¿qué tipo de pobreza estamos hablando en este sentido que con esa sola acción federal o local pueden ascender y mejorar su calidad de vida, por supuesto, ¿no? Los métodos de medición del Coneval en materia de pobreza te hablan de 6 carencias sociales. Claro, fundamentales. Que son la seguridad social, los servicios básicos en la vivienda, la educación, la alimentación, la calidad y espacios en la vivienda y los accesos a los servicios de salud. Cuando una persona tiene una de esas carencias se considera pobre moderado. Claro. Cuando una persona tiene 2 o más de estas carencias se considera pobre extremo. Luego entonces tenemos 1.1 millones de oaxaqueños que tienen 2 o más carencias sociales de las que ya mencionaba. Pues es una cantidad es un número muy bastante alto. Claro. Estos 272,000 oaxaqueños que yo te comentaba se encuentran, cuando yo me refiero a una acción de gobierno, te pongo un ejemplo. El señor Alfredo Martínez Aguilar tiene 2 carencias sociales, una es el rezago alimentario y otra es la de los espacios en la vivienda. Si yo direcciono un programa de SEDATU para que atienda al señor Alfredo Martínez Aguilar y le dé un cuarto más para acabar con el hacinamiento, el año que entra, que vuelva a pasar el Coneval, la única carencia que va a tener el señor Alfredo Martínez Aguilar será el alimentario. Luego entonces ya pasó de ser pobre extremo a pobre moderado. Es un ejercicio de verdadera organización y de verdadero orden y de focalización de esfuerzos de política pública para lograr impactar positivamente en los indicadores. Así es. ¿Qué tan grave es el rezago alimentario, licenciado? En Oaxaca, en rezago alimentario, tenemos el 27.9% de la población se encuentra en condiciones de rezago alimentario. ¿Que se traduce en cuántos? Bueno, hagamos la cuenta, si son 3.9 millones de habitantes, estamos hablando alrededor de 1 millón de oaxaqueños, ¿no?
porque como secretario del Banco de Alimentos tengo entendido, según nuestra información, que alrededor efectivamente de 1.300.000 oaxaqueños están en esas condiciones, ¿no? Algo que es importante destacar también es la atención inmediata, oportuna, adecuada, eficiente, frente a las contingencias de las tormentas tropicales Beatriz y Calvin. Bueno, realmente tuvimos unas semanas bastante ocupadas, estuvimos allá adentrados en la Sierra Sur. La realidad es que en estas contingencias naturales, un servidor tuvo la experiencia de trabajar muy de la mano con el gobernador en el Infonavit cuando sufrimos de 3 fenómenos naturales que impactaron muy duro en unidades habitacionales del instituto. Y bueno, esto nos dejó un poco de experiencia para saber cómo atender de manera inmediata a las comunidades que hayan sido dañadas por los fenómenos naturales. La Secretaría de Desarrollo Social en esta circunstancia pues desplegamos un equipo de servidores públicos de la Secretaría que fuesen responsables de las 3 zonas que sufrieron la mayor cantidad de daños. En el Istmo de Tehuantepec estuvieron 2 representantes de la Secretaría, en la costa otros, y yo me fui personalmente a la Sierra Sur porque el gobernador me responsabilizó a mí de coordinar los trabajos en la Sierra Sur, y allí estuvimos trincherados las últimas semanas con reuniones de evaluación diarios y estableciendo el puente aéreo que iba a llevarle... Muy eficaz, muy eficiente, por cierto, ¿no? La realidad es que la orografía y la dispersión geográfica de nuestro estado hace sumamente más complejo cuando tenemos que atender este tipo de circunstancias. Decirte, Alfredo, que había 5 helicópteros que eran parte de este puente aéreo y que nos obligaba a salir a partir de las 10 de la mañana a algunas de las comunidades que se encontraban incomunicadas, pero regresar a la 1 de la tarde porque se volvía a nublar el cielo y ya no podían volar los helicópteros. Muy complicado. Entonces teníamos que ser muy ordenados en saber a dónde iban los insumos alimentarios y también muy ordenados en los horarios y los itinerarios. Tiros de precisión. Tiros de precisión, exactamente. Por supuesto. Y la realidad es que pues logramos mantener con orden que no hubiese ninguna otra pérdida humana en el fenómeno Calvin. Se tuvo abasto y se tiene abasto alimentario aún hoy en día en todas las comunidades que todavía se encuentran aisladas. Suficiente, y en el momento en el que se va terminando, nosotros establecimos como método de trabajo en la Sierra Sur 6 equipos que eran encabezados por brigadas de la Secretaría General de Gobierno, del DIF y de Prospera. Entonces, había un responsable de la Secretaría General de Gobierno de cada uno de esos equipos, que tenía divididos distintas localidades de la Sierra Sur y tenía un enlace directo con los agentes municipales y con los presidentes municipales. Cada hora se realizaba una llamada telefónica en la que el agente municipal o el presidente municipal le daba el estatus de cómo se encontraba la comunidad, y cada 4 horas nos reuníamos tu servidor con las distintas autoridades y con el ejército para saber de qué manera se encontraba cada una de las comunidades. Eso nos permitió pues que casi en tiempo real nosotros pudiéramos saber cómo estaban siendo afectadas las comunidades de la Sierra Sur y también llevar el abasto alimentario a donde se requería. Obligado, licenciado, a reconocer el apoyo invaluable de mi general secretario Salvador Cienfuegos Cepeda y del almirante de la Secretaría de Marina Armada de México, ¿no? Cuyas naves facilitaron este trabajo. Sin lugar a dudas, si no fuese por el apoyo que recibimos de las Fuerzas Armadas, desde aquí mi reconocimiento al general Duarte y al general López, que es el comandante de la 44 Zona Militar aquí en Nahuatlán donde trabajamos. Ellos nos proporcionaron helicópteros, pero además de helicópteros se desplegaron más de 1000 elementos de las Fuerzas Armadas al interior del estado. En realidad que cuando uno iba ahí a la zona de los Oxolotepecs y llegábamos a las comunidades, pues las Fuerzas Armadas tenían una presencia realmente impresionante en cada una de las comunidades y siguen teniendo presencia y siguen apoyándonos. De verdad que es de reconocerse la labor que las Fuerzas Armadas y nuestro ejército hacen en estos momentos que exigen solidaridad de todos los mexicanos. Por supuesto. Casi imposible evitar los daños de los desastres naturales, casi, pero no tanto si se prevén. ¿Contó usted en todo momento con un atlas de riesgo de estas zonas vulnerables para que se atenuaran los daños, por un lado, ya como resultado de la presencia de estas tormentas, y prever a futuro inmediato que
se logre evitar pérdida de vidas humanas y daños materiales? Mira, yo le dejaría esa visión de los atlas de riesgos y de la campaña preventiva a la Coordinación Estatal de Protección Civil. Claro. Pero sí me gustaría platicarte de la experiencia que tuvimos con las dos tormentas, porque sin lugar a dudas, cuando viene el fenómeno Beatriz, que no se esperaba que impactara tan fuerte como impacta, quizá pudo haber agarrado de manera más desprevenida a la población. Pero en cuanto se nos anuncia de la llegada del fenómeno Calvin, instruidos por el gobernador de manera inmediata, se montan campañas de prevención en el interior del estado, que tienen como consecuencia que con Calvin no tuvimos ninguna pérdida humana, aún y cuando los caminos se encontraban mucho más dañados que cuando llegó Beatriz, igual, y había mucho más desabasto en materia de salud o alimentario, y esa campaña preventiva y ese prever qué podía acontecer e informar a la ciudadanía nos permitió pues, que tuviéramos un saldo blanco después del paso de Calvin. Así es. Puntualizando, recapitulando, las tres zonas más dañadas fueron la costa, la Sierra Sur y el Istmo. El Istmo, la costa y la Sierra Sur, y donde se encuentran la mayor parte de comunidades incomunicadas o aisladas es en la Sierra Sur. Sí, por supuesto, por la orografía. Al día de hoy es en la zona de los Osolotepec, donde existen alrededor de 9 comunidades que se encuentran todavía incomunicadas. ¿De un total de cuántas que lo fueron inicialmente? De 35 que lo fueron en un principio. Estamos hablando de la tercera, cuarta parte, ¿no? Y decirte que denominamos incomunicadas porque no se han rehabilitado al 100% los caminos, pero muchas de estas comunidades ya tienen acceso a vehículos de carga donde a través de DICONSA podemos llevar insumos alimentarios. Así es. Es muy satisfactorio este trabajo, pesado, complicado, sobre todo para lograr esta coordinación. Vamos a una nueva pausa en esta entrevista con el licenciado Raúl Bolaños Cacho Cue, secretario de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado. Hola, mi nombre es Ebrosina Cruz Mendoza, diputada local. Te invito a que veas el canal de Gente Libre. Volvemos a la entrevista con el licenciado Raúl Bolaños Cacho Cue, secretario de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado. Licenciado, en términos coloquiales, he acuñado una frase llamativa en el sentido de la buena leche del gobernador Alejandro Murat y del director general del ICONSA al lograr establecer un programa único en el país para que 161 municipios reciban la leche Liconza gratis. Esta suma de esfuerzos, de conjunción de voluntades entre la Federación y el gobierno de Alejandro Murat permite atenuar estos grados de pobreza extrema y moderada en Oaxaca. Es correcto, es un ejemplo de cómo la coordinación efectiva entre la Federación y el gobierno del Estado puede llevar mucho más beneficios a familias de nuestro Estado. El apoyo del titular del ICONSA a Oaxaca pues ha sido claro, está su doble responsabilidad como oaxaqueño, y ahí vemos cómo cuando nos ponemos de acuerdo y cuando vemos que hay maneras de llevarle más soluciones a los sectores más vulnerables de nuestro Estado, sí podemos tener resultados, y allí está toda esta distribución de leche de Liconza que no costará nada en 161 municipios de nuestro Estado. Así es, pues la cuarta parte, la quinta parte de los 570, ¿no? Y además siento un presente positivo a nivel nacional. Es correcto. De manera innegable. Somos pioneros en ese tipo de políticas públicas, y mira, ahí también es otro resultado más que hace voltear a ver a Oaxaca como un estado donde sí suceden las cosas y donde sí hay una concordia entre el gobierno federal y el gobierno del Estado.
definitivamente. Con pleno respeto, obviamente, a las líneas de acción política del gobernador Alejandro Murat. Háblenos de otras acciones, de otros avances con logros concretos que ha tenido en esos primeros 6 meses, licenciado. Mira, la instalación de los comedores comunitarios que hemos tenido con Sedesol también son un ejemplo de que empezamos a focalizar la política pública en razón de lo que los indicadores hoy en día nos dicen de dónde están las carencias. Claro. Te pongo un ejemplo. Cuando vino el secretario Luis Miranda en diciembre, la primera vez, anunció que se iban a instalar 100 comedores comunitarios en el interior del estado. Entonces nosotros, como Secretaría de Desarrollo Social Humano, nos dimos a la tarea de analizar a través del COPEVAL dónde se encontraban los mayores índices de esta carencia alimentaria, Claro, para poder direccionar la política pública hacia ese lugar. Y ya se han instalado más de 50 comedores en la parte de la Mazateca, que viene desde Huautla de Jiménez, pasando por Yautepec, hasta llegar a Jalapa de Díaz, porque ahí nos representaba que había el mayor índice de rezago alimentario, según los datos del Cuneval. claro. Pero también a su vez en la parte del Istmo, donde es el segundo lugar donde se veía reflejado en los números el rezago alimentario, se van a instalar 39 comedores comunitarios en coordinación con Pemex y con la Secretaría de Desarrollo Social. Nuevamente la suma de esfuerzos. Nuevamente la suma de esfuerzos y la articulación de la política pública se vuelve fundamental para poderle llevar beneficio a las familias de nuestro estado. Claro. Cuéntenos, coméntenos cómo está logrando esa coordinación con estas instancias del propio gobierno local y del gobierno federal. ¿Qué les dice para motivarlos? Porque llama la atención efectivamente que pudiéndose lograr como está ocurriendo, no se había hecho antes. Mira, Alfredo, cuando uno tiene los números en la mano, la información pertinente, uno tiene argumentos para poderle exponer a cualquier persona el porqué de una situación. Yo no quiero dejar de reconocer el apoyo que hemos recibido de los titulares de las distintas dependencias, pero es muy importante que cuando nosotros vamos a solicitar el apoyo de cada uno de ellos, vamos preparados y vamos con argumentos reales, basados en números, en mediciones, del por qué las acciones que nosotros tratamos de coordinar, que salgan en conjunto, deben de ser direccionadas hacia donde lo estamos nosotros solicitando. Cuando la gente ve eso, la gente se da cuenta de que es una realidad y de que es una buena manera de salir adelante y de trabajar en equipo. Es entender que no son las personas las que toman las decisiones, sino que son las instituciones y que el reconocimiento no va a ser para una persona, sino para una institución. Le pregunté esto porque me llama la atención que un hombre de carácter fuerte, incluso medio difícil como el secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, esté totalmente comprometido con Oaxaca y frecuentemente esté viniendo a supervisar, a apoyar, a impulsar este tipo de acciones. Mira, si uno revisa la agenda del secretario Miranda, está en el interior del país muchos días de la semana, Sí, pero yo celebro mucho cómo ha volteado a ver a así Oaxaca es. por la oportunidad que hoy en día representa Oaxaca de trabajo coordinado con gobierno federal y gobierno del estado, y porque Oaxaca 6 meses de gobierno, Alfredo, ya empieza a ver reflejado en resultados reales esta coordinación y ver reflejado también el porqué de la Estrategia Nacional de Inclusión. Los orígenes de la Estrategia Nacional de Inclusión y los fundamentos de la Estrategia Nacional de Inclusión ya en Oaxaca son una realidad. La focalización de la política pública, la codirección de los esfuerzos en materia de desarrollo social a los sectores más vulnerables, ya en Oaxaca se comienza a ver, por eso la Federación nos ha volteado a ver con tanto entusiasmo. Sí, por supuesto. ¿Se tiene previsto para presumir estos logros una próxima visita del señor presidente a Oaxaca? Bueno, nosotros ahorita estamos trabajando en la visita del secretario que habrá esta semana de venir a la sesión de la Comisión Nacional de Desarrollo Social y dependemos de la agenda del presidente de la República. Nosotros estamos listos para hacer un gran evento en materia de desarrollo social con el presidente de la República. Oaxaca lo espera, Así lo hemos, por supuesto. así lo hemos sentido en cada una de las comunidades que hemos estado, incluso cuando fuimos con el secretario Miranda a San Andrés Paxtlán, ahí se lo expresó a la ciudadanía. Estamos a la espera de recibirlo con los brazos abiertos y de enseñarle el calor de todos los oaxaqueños. Sí, sería muy importante, por ejemplo, que visitara la Sierra Sur.
los Sozolotepec, donde como gracias a esta coordinación entre gobierno federal y estatal, pues se logró enfrentar exitosamente la contingencia, ¿no? Es correcto, este tema de la contingencia es realmente un ejemplo del trabajo en equipo. Yo reconozco, como ya lo mencionamos, a las Fuerzas Armadas, Así es. pero sin tener el abasto que tuvimos de Liconza, no hubiera sido posible. Por supuesto. Sin tener los litros de agua que nos dio Así Liconza, tampoco hubiera sido posible. Claro. Y sin tener las brigadas que estuvieron en campo de Prospera, no hubiera sido posible coordinar tantos esfuerzos que al final del día pues fueron exitosos al pasar esta contingencia. Claro que es un ejemplo de trabajo en equipo, claro que es un ejemplo de articulación de política pública y claro que es un ejemplo de que cuando la federación trabaja coordinada con el gobierno estatal se puede llegar a más lugares. En este segundo semestre, ¿cuáles son las acciones prioritarias en la materia bajo su responsabilidad, licenciado? Vamos a seguir consolidando lo que ya hoy en día vimos que es exitoso. Las unidades móviles son sin lugar a dudas el programa que más bien recibido es en el interior de nuestro estado. Entonces ya este andamiaje que tuvimos durante los primeros meses de gobierno nos ha permitido también ser autocríticos y ver dónde existen algunas fallas, dónde tenemos que mejorar el programa para que se consolide como uno de los programas pilares y estrellas en el gobierno de Alejandro Murat. Sin lugar a dudas el programa de útiles y uniformes escolares que comienza la dispersión de los útiles y uniformes escolares a partir de agosto será muy importante. La consolidación del programa de escuelas al 100 en coordinación con el IOCIFED y con el INIFED, porque también ahí estamos siendo coordinados con el gobierno federal, y la implementación de más comedores comunitarios y más acciones de la Secretaría de Desarrollo Social para que pues lleven más beneficio a más familias de nuestro estado. Es decir, chamba tenemos, tiempo es lo que menos tenemos. Así es. Es innegable que por intereses fundamentalmente político-partidistas se busca a veces confundir a la ciudadanía. Es importante que usted insista, recalque de manera muy clara que no desaparece el beneficio del programa de uniformes y útiles escolares, que ahora se denominará Vamos Juntos a la Escuela, porque ha circulado información en los diversos medios que ha confundido a la ciudadanía. Eso es totalmente falso. El programa de útiles y uniformes no desaparece. Sigue y está más vigente que nunca y con una reingeniería que lo hará ser mucho más eficaz y eficiente en la dispersión, que es la labor que le corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social. Desde aquí también aprovecho el espacio para informar que la Secretaría que está hoy a mi cargo, su única responsabilidad en materia de este programa es la dispersión de los útiles y de los uniformes escolares en el interior del Estado. Los procesos administrativos de licitación, de adjudicación son responsabilidad del IEPO y del Comité de Adquisiciones. Nosotros simplemente nos dedicamos a dispersar estos útiles y uniformes a partir de agosto, que es cuando nos entrega el IEPO los útiles y uniformes. Este comentario bajo mi estricta responsabilidad, licenciado. Hay que pensar mal para acertar muchas veces. Y me da la impresión de que precisamente el manejo no transparente en el pasado está buscando esta confusión. Porque, bueno, pues los radioescuchas, televidentes y lectores de los diversos medios de comunicación no olvidan que hubo un proveedor que quiso cobrar 400 millones de pesos por la dotación de uniformes escolares. Pues obvio que al haber transparencia ahora en este gobierno, pues ya no podrá hacer estos negocios millonarios, ¿no? Y seguramente, insisto, bajo mi responsabilidad, pudiéramos atribuir a estos intereses generar estas confusiones. Es correcto, por eso aquí lo que tiene uno que combatir es la desinformación. Así es. El programa de útiles y uniformes escolares sigue, está vigente y viene con una reingeniería para ser mucho más eficiente en su dispersión. Los procedimientos administrativos serán totalmente transparentes, las dependencias responsables IEPO y el área de adquisiciones serán transparentes en el momento en el que hagan sus procedimientos, y nosotros como Secretaría de Desarrollo Social vamos a hacer que la dispersión de los útiles y los uniformes escolares sea de la manera más eficiente y más eficaz en cada uno de los rincones de nuestro estado. Este énfasis en la transparencia y la rendición de cuentas como parte de esta reingeniería en este programa específico, ¿se ampliará a los otros?
porque no hay que olvidar, licenciado, que otros programas sociales como cocinas comunitarias también fueron muy cuestionadas en el reciente pasado. Nosotros le estamos apostando a los padrones únicos de beneficiarios y a la total transparencia de los programas sociales a través de la medición. Eso lo hemos venido platicando desde el inicio de esta administración. Se creó el COPEVAL, que es la Coordinación de Planeación y Evaluación para el Desarrollo Social, donde ahí están con nombre y apellido cada uno de los beneficiarios de cada uno de los programas y además con una razón sustantiva y sustentada del por qué ese beneficiario fue acreedor de un beneficio de cada uno de los manera programas justificada. sociales. De manera justificada. Previo estudio socioeconómico. Es correcto. Y in situ, además, ¿no? Previo a la información que tenemos del Coneval y claro. de la Federación. O sea, no es información que nosotros hayamos realizado a nuestro arbitrio. ¿Qué cantidad de oaxaqueños alcanza este padrón de beneficiarios de los programas sociales en total? Es que son padrones aislados. Por ejemplo, el de útiles y uniformes son alrededor de 950,000 beneficiarios. Muy importante. Es importantísimo. De 1.300.000 alumnos. De alumnos. Por ejemplo, con las unidades móviles nosotros ya tenemos claro quién ha sido beneficiario de cada uno de los servicios que se acceden a través de estas unidades móviles. La Secretaría de Desarrollo Social tiene sus propios padrones, entonces aquí el reto es lograr conjuntarlos para crear un padrón único de beneficiarios donde ahí sí tengamos en un sistema claro quién recibió qué, de qué programa y cuándo. Por supuesto. Se está trabajando ya. Se está trabajando, ese es un acuerdo que tenemos con la Secretaría de Desarrollo Social. Como entenderás, es una labor que implica tiempo, sí, por es supuesto. juntar información, cruzar información, es garantizar que la información pues sea real, porque luego pasaba que había padrones donde había gente que no existía. Entonces tenemos que ser muy claros en que cuando tengamos un padrón único de beneficiarios sea real, y incluso yo lo vengo trabajando muy de manera coordinada con el Coneval, claro, para que sea el Coneval quienes también nos ayuden pues a legitimar la manera en la que estamos haciendo este padrón. Sí, la certificación nacional es fundamental, correcto. El aval. Es correcto. ¿No? Y además, bueno, pues eso garantiza que haya transparencia. Así es, así es. ¿No? Que haya información objetiva. Así es. La parte humana también es muy importante. En este recorrido intenso, bastante cansado, supongo, de 71 municipios, ¿qué cosas, qué anécdotas, le ruego que si pudiera comentarnos 2, 3, se lo agradecería a nuestros televidentes, le ha llamado la atención, le ha movido los sentimientos o le ha conmovido incluso casos patéticos, dramáticos de ancianos con hambre, enfermos, solos, abandonados, en fin, detalles de esta naturaleza? Tenemos muchísimas historias que contar, Alfredo, pero hay una que a mí en específico me impactó mucho porque además fue cerca de la ciudad, ni siquiera tan lejos. Qué ironía. En una gira aquí en San Miguel Peras, hace ya algunos meses, y llegamos a una vivienda donde estaban unos paisanos nuestros y me dicen, a ver, pase a ver las condiciones en las que vivimos, ¿no? Entonces, cuando llego a ver su vivienda, una vivienda que evidentemente estaba sostenida por una sola varilla, vivían más de 7 personas en un cuarto, había solamente un foco colgado a la mitad del cuarto, y bueno, cuando yo vi eso, pues evidentemente sientes el impacto de las condiciones en las que se encuentran, pero lo más impresionante, Alfredo, lo que comentábamos hace rato, vamos saliendo de la vivienda y la señora me invita a unas memelas. Qué generosidad, ¿no? Cuando uno ve la generosidad de la gente, aún cuando se encuentran en esas condiciones de pobreza en el interior del estado, es cuando uno voltea a verse a sí mismo y se obliga personalmente a atender primero la nobleza del cargo que uno ocupa, pero con la responsabilidad con la que nos tenemos que conducir los servidores públicos, porque la pobreza está, y no está ni siquiera lejos de nuestros centros urbanos, está en el interior del estado, y si ellos son tan generosos para invitarle a nosotros una memela cuando viven en esas condiciones, nosotros como funcionarios públicos no tenemos otra cosa que debernos a ellos y abocarnos a llevarles soluciones a cada una de estas familias. Vaya nuestro reconocimiento al carácter, a la mano firme con que el gobernador Alejandro Murat Hinojosa está tomando decisiones, licenciado. Esta también es opinión mía para no comprometerlo. Quien no lo entienda debe irse a su casa. Y él lo ha dicho de manera muy clara, porque efectivamente necesitamos este compromiso social.
no detrás del escritorio, no en la comodidad de la oficina, sino al interior del estado, en las 8 regiones, en los 570 municipios, en las más de 10,000 comunidades. Mira, yo en la experiencia que tengo de conocer a nuestro gobernador, te podría decir que es un hombre que lo que dice se cumple y que no necesita decir las cosas 2 veces para que sus funcionarios entiendan cuál era el mensaje, ¿no? Dicen que la razón por la sabiduría popular nunca se equivoca y dice el dicho que el que amenaza no traiciona, ¿no? El que Entonces, advierte, ¿no? Entonces, nosotros como funcionarios públicos tenemos que entender los mensajes que nos manda el gobernador cuando nos dice que tenemos que trabajar desde las regiones, que tenemos que dar resultados, y quien no dé resultados y quien no cumpla las instrucciones del gobernador, pues se tendrán que ir yendo. Ese es un método de trabajo de cómo es nuestro gobernador, de cómo le gusta trabajar y que al final del día le han dado resultados. Por supuesto. Licenciado, muchas gracias por esta entrevista. Nuestros televidentes seguramente están satisfechos con sus palabras, con este compromiso que se puede contrastar con los resultados en estos primeros 6 meses. Queda emplazado para que posteriormente hablemos de nuevos logros en el segundo semestre de este primer año de gobierno, licenciado. Muchas gracias a ti, Alfredo, por la oportunidad de volverle a informar a tu auditorio y agradecerles a todos nuestros radioescuchas, televidentes, la oportunidad de que podamos llegar a sus casas y de que puedan escucharnos y que podamos informarles las acciones del gobierno que estamos emprendiendo en esta nueva etapa con Alejandro Murat. Claro que acepto el emplazamiento y claro que aquí estaremos con mucho gusto informando a tu auditorio, Alfredo. Muchas gracias. Y sobre todo, gracias a ustedes, queridos televidentes de Canal Gente Libre. Soy Alfredo Martínez de Aguilar. Hasta la próxima.